Hola, bienvenidos a un video más de Andy con mensajes divinos. Saben que para mí es un gusto llevarles la palabra de Dios, encontrarme con ustedes y saber que son bendecidos por Dios y que están en perfectas condiciones. Bueno, pues hoy les voy a hablar de otra historia tan bonita en donde aquí nos demuestra la fe grande que debemos tener. Es otra historia más para ustedes, para que sirva de ejemplo. Qué tan importante es la fe, qué tan importante es clamar a Dios, pedir a Dios de su gran bendición y de su gran misericordia para nuestra familia. Y la historia de ahora la vamos a encontrar en Mateo 15, que nos dice: Jesús cura a la hija de una cananea. O sea que esta mujer no era judía, era una cananea. Los cananeos pues eran enemigos de los judíos. O sea que ella pues no le pertenecía las bendiciones de Dios. Pero veamos en esta historia cómo Dios la bendice por su fe. Y dice así la historia: Jesús salió de ahí y se fue a la región de Tiro. Tiro era una ciudad de Fenicia y que, bueno, ahora es Líbano, para que tengan más o menos una idea por qué la historia de nuestra protagonista de este versículo, de esta historia, por qué le llaman Sirofenicia. Ahorita les voy a leer para que vayan entendiendo. Dice: y una mujer cananea salió de aquellos contornos y se puso a gritar: Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija está atormentada por un demonio. Pero él no le respondió nada. Sus discípulos se acercaron y le dijeron: Maestro, despídela, porque viene gritando detrás de nosotros. O sea, ella, por la trama de aquí de la historia, nos da a entender que ella ya llevaba un buen rato gritando a nuestro amado Cristo Jesús por su misericordia. Y le decía: ten compasión de mí, hijo de David, ten compasión de mí. Y él pues seguía caminando. Les asombraba a sus discípulos la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Pero él no contestó nada, seguía caminando y decía: Él respondió: No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Recuerden, ella no era judía. Aquí dice una mujer cananea. Pero ella se acercó, se puso de rodillas ante él y le suplicó: Señor, ayúdame. O sea, ella fue más allá de solamente venir gritando detrás de él. Ella pues veía que no volteaba, que no se paraba a escuchar su clamor. Y ella, aquí lo que nos da a entender la historia, que como pudo, se acercó a él. Esta mujer sirofenicia. Ahora una mujer fenicia, sirofenicia, porque en aquel entonces los sirios gobernaban Fenicia. Por eso es una mujer sirofenicia. Pero aquí vemos que en Mateo él le marca cananea, porque para un judío los cananeos eran pues unas personas muy bajas, no tenían importancia para ellos. Entonces dice que ella se puso de rodillas ante él y le suplicó: Señor, ayúdame. ¿Cómo le suplicas tú a tu amado Dios? ¿Cómo le suplicas? Señor, ayúdame. ¿O le dices: quiero que me ayudes? Vemos la humildad de esta mujer cananea, como dice aquí.
Señor, ayúdame. Y Jesús le respondió, no está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perros. Imagínense un cananeo como estaba catalogado, como un perro. Y pues todos se asombraban de la respuesta de Jesús, el que tan amoroso acogía a todas las personas y lleno de bondad los abrazaba. Pero él tenía un motivo, no es que la estaba despreciando, simplemente es que estaba haciendo que brotara de ella esa fe, para que ella fuera testimonio de que la fe mueve la misericordia de Dios. Y entonces ella dijo, cierto, Señor, pero también los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Seguimos viendo en ella esa humildad, ese deseo y esa firmeza de decir, yo sé que Él va a salvar a mi hija. Yo he escuchado de los grandes milagros que hace Jesús. Yo sé que Él saca demonios, que regresa la vista, que a los paralíticos los hace caminar, que revive muertos. Yo sé que Él me va a ayudar. Yo sé que Él tiene el poder. Yo sé quién es Él. Y no era una mujer judía. Aquí nos dice una mujer cananea. Por eso es que Jesús le responde de esa manera. Por eso es que Jesús vemos un poco indiferente hacia ella. Pero no es porque no le amare igual. Simplemente es para demostrar la fe que debemos tener. A veces sentimos que Dios no nos está escuchando. Hay gente que cree que Dios no existe, que por qué pasan estas cosas, por qué se muere tal persona. Conocemos la historia, sabemos que desde que nacemos tenemos un límite de tiempo y tenemos que respetar eso. Y aquí pues vemos la fe de esta mujer cananea que, como le dice, pero también de las migajas que caen de la mesa de sus amos, comen esos perritos. Entonces Jesús le dijo, oh mujer, qué grande es tu fe, que te suceda como quieras. Y desde aquel momento la hija de esta mujer fue sanada. Vemos como el clamor, esa búsqueda constante, sin miedo, sin límites, hacen mover la misericordia de nuestro amado Dios para recibir el milagro que estamos esperando, el milagro deseado. En estos momentos nosotros necesitamos, así como esta mujer, actuar, buscar a Jesús, buscarle de entre la muchedumbre y orar. Como le clama a ella, ¿no? Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, tengo a mi hija enferma. Yo sé que tú la vas a sanar y no me voy de aquí si no recibo mi milagro, porque yo sé que tú lo puedes hacer. Son estos los momentos en los que nosotros tenemos que sacar esa fe, ese amor y hacer ese clamor. Jesús, no me abandones. Jesús, acompáñame, fortaléceme. Jesús, te doy las gracias, ayúdame. Jesús, no nos desampares. Siempre está conmigo. Acompáñame. Necesitamos hacer ese clamor y esa búsqueda de Él, esa búsqueda de su misericordia. Esta misma historia también la encontramos en Marcos 7, 24, y aquí nos dice otra manera. Jesús salió de ahí
y se fue a la región de Tiro. Como les digo, Tiro era una ciudad de Fenicia que ahora es Líbano. Entró a una casa y no quería que nadie supiera que estaba allí. Él no quería que nadie supiera, pero su fama era tan grande, de tantos milagros, de tantas vidas que había sanado y transformado, que era imposible que pasara a él desapercibido. Dice, pero le fue imposible esconderse. Pronto una mujer que tenía una hija poseída por el espíritu maligno se enteró de que Jesús estaba en el pueblo. La mujer llegó hasta él y se postró a sus pies. Ella era griega nacida en Fenicia de Siria. Recuerden que Siria en ese entonces gobernaba Fenicia. Le pidió que expulsara de su hija al demonio. Jesús le dijo, primero hay que dejar satisfechos a los hijos, porque no está bien darles el pan de los hijos a los perros. Vemos también aquí como el apóstol Marcos también nos vuelve a revelar esa parte de Jesús, cómo es que se dirige a esa mujer. Pero no es por ser indiferente, por tratarla mal o ser grosero, simplemente estaba demostrando la fe. Y eso es lo que a nosotros nos tiene que motivar a buscarle. Si sentimos a veces que Jesús está indiferente, no es que esté indiferente, no es que no le importemos, simplemente es que está sacando de ti esa fe grande que mueva su misericordia y que recibas tú tu milagro. Tienes que acercarte como esta mujer a Él, a sus pies y clamarle por tu milagro. Señor, aquí estoy. También los perritos comen de las migajas de sus amos. Señor, lo que caiga de ti, tu misericordia que caiga de ti, tu bondad, lo que caiga de ti, Señor, yo la quiero recibir. Así es como nosotros tenemos que hablarle. Esas migajas, Señor, de tu amor, esas migajas, Señor, de tu bendición, yo las quiero recibir. Así es que no desesperen, no se inquieten, que su alma no se turbe, porque Él siempre nos va a atender, nos está escuchando, están viendo la necesidad que tenemos. Simplemente estamos siendo probados en nuestra fe. ¿Cómo es tu fe? ¿Cómo te acercas a Él? Con humildad como esta mujer que a pesar de que aparentemente recibe un desprecio de Jesús, ella sigue con ese amor, esa confianza, esa fe que es Él el que va a dar la sanidad a su hija. Con humildad se acerca y le dice, sí, Señor, pero también los perritos comen de las migajas de sus amos. Con esa humildad te recomiendo que te acerques a Dios. Y no pares de clamar como esta mujer que hizo todo lo posible, traspasó las reglas. Pero ella decía, de aquí no me voy hasta recibir ese milagro. Y su hija no estaba ahí al lado de ella. El milagro fue a distancia. Porque cuando ella dice aquí en este pasaje bíblico, en este versículo, que cuando ella regresa a su casa, su hija ya estaba sana. Así es como debemos de creer para recibir nuestros milagros. ¿Cómo vas a clamarle a Dios en estos momentos? ¿De qué manera y de qué tamaño es tu fe y la confianza en Dios? Te dejo esta reflexión. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.